Continuamos en este video con el tema de trabajo y energía. Esta vez analizando el gráfico fuerza contra posición. Hemos sacado un ejemplo de esos gráficos en donde vemos la variación de una fuerza aplicada a un objeto desde un valor F1 hasta un valor F2. La X nos indica que el objeto se está moviendo horizontalmente. Vemos que esa fuerza va en aumento formando esta curva dada su variación hasta llegar a F2. Cuando ese objeto se desplaza desde la posición X1 hasta la posición X2. Pero ¿qué vamos a calcular e interpretar de este gráfico? Bueno, dice aquí que si calculamos el área bajo esta curva, en este gráfico, lo que vamos a obtener es el trabajo mecánico. ¿Qué quiere decir? Que el valor del área de todo esto que está sombreado aquí representa el trabajo mecánico hecho por la fuerza. Matemáticamente, esta es la ecuación. Esta curvita que ven acá o este ganchito se llama integral. Entonces el trabajo representa la integral de la función que depende de x o la fuerza que depende de x por el diferencial de x desde la posición x1 hasta la posición x2. Esta es una función. Esta es una curva que vemos acá. Tiene que ser esto una función. La integramos y obtenemos el trabajo. La integral representa el área bajo una curva y es la función inversa de la derivada. Nosotros no vamos a hacer integrales en esta parte. Vamos a calcular las áreas con fórmulas ya conocidas: área de un triángulo, área de un rectángulo o el área de un trapecio. Y vemos esa aplicación en el siguiente ejemplo. El ejemplo 4 nos habla de una fuerza que actúa sobre un objeto y que varía con X como se indica en esta figura. Nos piden determinar el valor del trabajo mecánico efectuado por la fuerza conforme el objeto se mueve desde X igual 0 hasta X igual 10.0 metros. Antes de hacer los cálculos, analicemos la información que nos da este gráfico. Esta es la fuerza dada en newton y estos son las diferentes posiciones en metros. La fuerza inicia en 0 y comienza a aumentar uniformemente hasta alcanzar un valor de 80 newton. Cuando alcanza ese valor, el objeto está en la posición X igual 3 metros. Los siguientes 2 metros mantiene constante la fuerza, esa en 80. Llega a la posición X igual 5 metros. Los siguientes 2 metros, la fuerza disminuye uniformemente hasta que al llegar a la posición X igual 7, la fuerza es 0. Pero continúa esa fuerza de manera negativa desde 7 hasta 10, con un valor constante de menos 20 newton. ¿Cómo interpretamos esa fuerza negativa que cambió de dirección? Si en esta se apuntaba hacia la derecha, acá el objeto sigue avanzando hacia la derecha, pero la fuerza es hacia la izquierda. Eso me indica el signo menos. Dado eso, vamos a calcular entonces las áreas. Podríamos calcular el área desde 0 hasta 7, que sería toda esta. Ahí tendríamos una figura, un trapecio. Y luego calcular el área de 7 a 10, que es un rectángulo, y sumar esas dos áreas que representan el trabajo. Pero lo vamos a hacer por tramos. Vamos a calcular de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 10. Tenemos acá nuestro primer tramo, en donde la figura que tenemos bajo la curva sería un triángulo. El primer tramo es de 0 a 3 y si subimos acá pues se nos forma un triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La base sería estos 3 metros, la altura serían 80 newton. Resultado de esto 120 joules. El segundo tramo, que es el que va de 3 a 5, y si vemos de 3 a 5 se nos formaría un rectángulo. El área de un rectángulo
base por altura. La base va de 3 a 5, restamos 5 menos 3, son los 2 metros, y la altura siguen siendo los 80 newton. El resultado, 160 joules. El tercer tramo, que es el que va de 5 a 7, vemos nuevamente otro triángulo. Base por altura entre 2. La base es la que va de 5 a 7, restamos 7 menos 5, 2 metros. La altura sigue siendo 80 metros. Y el resultado de esto, 80 joules. Y el último tramo, que es el que va de 7 a 10, vemos que es un rectángulo, base por altura. La base de 7 a 10, restamos 10 menos 7, son los 3 metros, la altura menos 20. El resultado, menos 60 joules. Ya teniendo los 4 trabajos, pues vamos a sumarlos. El trabajo de 0 a 3, más el de 3 a 5, más el de 5 a 7, más el de 7 a 10. Y ese va a ser el trabajo de 0 a 10. Sustituimos los valores y hacemos la suma algebraica para obtener que el trabajo de 0 a 10 es 300 joules. De esta manera hemos resuelto nuestro ejemplo. Muchas gracias por su atención.